Saludos, queridos estudiantes. En la clase de hoy estaremos hablando sobre cadenas musculares. Estaremos viendo la importancia que tienen las cadenas musculares en la ejecución del movimiento. Es importante que nosotros entendamos entendamos el concepto de qué significa cuando hablamos de cadenas musculares. Cuando nosotros hablamos de cadenas musculares, nos referimos, imaginemos precisamente una cadena y vemos cómo las cadenas están formadas por eslabones, por cada pedazo, cada segmento. Entonces, podríamos decir que las cadenas musculares, cada segmento de ese eslabón, de esa cadena, es un músculo. Entonces, esa combinación de eslabones es lo que forma una cadena. Entonces, cuando hablamos de cadenas musculares, precisamente eso, es cuando nosotros vemos cómo para la ejecución de un movimiento, cómo se combinan, cómo forman parte, siendo eslabones, los músculos para lograr un movimiento o un gesto deportivo. Entonces, las cadenas musculares, precisamente cuando hacemos el estudio biomecánico de los músculos desde el punto de vista asociado, cómo ellos se combinan para la ejecución de un movimiento según las partes que forman dentro de toda esa acción, entonces estamos hablando de cadenas musculares. Entonces, la asociación de estos músculos representa la mejor participación de lo que sería todo el sistema esquelético en la acción de un movimiento. Entonces, cuando nosotros estudiamos las cadenas musculares, tenemos que entender que para ese estudio nosotros tenemos que ver esos diferentes segmentos que están compuestos. Podemos verlo de diferentes puntos de vista. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, podemos verlo como, por ejemplo, las acciones del tronco y las extremidades, tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores, como también la combinación de estas cadenas musculares y cómo participa tanto las extremidades superiores, el tronco y las extremidades inferiores para lograr un movimiento. Entonces, de ahí es que depende el estudio asociado de la participación de los músculos en la ejecución de un movimiento. Y todo esto es lo que nosotros llamamos las cadenas musculares. Es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, la acción del tronco es eminentemente torsional. ¿Qué queremos decir con torsionar? Cuando hablamos de torsión, lo que queremos es que cuando un segmento, una porción o un elemento, sus dos extremos giran en sentido contrario sobre un eje, entonces a eso es que le estamos llamando torsión. ¿De acuerdo? Cuando giran en sentido contrario sus extremos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos exprimiendo la ropa, estamos torsionando la ropa, lo que sea que estemos exprimiendo, porque un lado va para un lado y el otro extremo va en dirección opuesta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender que las funciones del tronco es eminentemente torsional, mientras que de las extremidades podríamos decir que tienen varias funciones, varias acciones, que son tanto rotacionales o torsionales como también de flexoextensión. Ok, entonces esas combinaciones integradas de torsión y rotación que hace el cuerpo es lo que permite a nosotros lograr la ejecución de los movimientos que nosotros hacemos. Todos los movimientos. Puede ser la aceleración, la traslación, la locomoción, cualquier movimiento que nosotros hacemos es cuando se combinan estos movimientos rotacionales junto con los movimientos torsionales y los movimientos de flexión y extensión que hacen las extremidades tanto superiores como inferiores. Entonces, cuando hablamos de pronación y supinación, precisamente son movimientos rotacionales que son importantes en la función de las extremidades.
Hay algo importante que tenemos que destacar, que, por ejemplo, existe una relación entre las extremidades superiores e inferiores, pero esta relación que existe entre las extremidades superiores e inferiores son una relación inversa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relación inversa? Que mientras las extremidades superiores hacen su flexión y extensión en el plano anterior del cuerpo, las extremidades inferiores lo hacen hacia atrás, hacia la parte posterior. O sea, los brazos flexionan hacia adelante y las piernas flexionan hacia atrás. Recordarán que estuvimos hablando sobre los planos corporales, que los movimientos de flexión y extensión se realizan en el plano antero-posterior, ¿de acuerdo? O en el plano sagital. Entonces, hay diferentes tipos de los cuales se pueden asociar las acciones musculares, que va a ser determinante de acuerdo a cómo se asocien, o sea, de acuerdo a cómo se combinen la relación de estos movimientos de flexión, extensión, rotación, contracción que hacen los músculos. Eso es lo que nos va a dar el movimiento que ejecutamos y dependiendo qué tan bien coordinado estén esas acciones, entonces esto es lo que nos va a permitir dar la estética, la belleza, la técnica, la correcta ejecución del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces es importante el tener el conocimiento de cada una de estas partes para nosotros lograr el control de esos movimientos. Ahora bien, estos movimientos, dependiendo de ese nivel de control que nosotros tengamos sobre las acciones musculares y cómo se combinen, se clasifican en dos grandes grupos. ¿De acuerdo? Tenemos todos esos movimientos toscos que hacemos sin control o estos movimientos gruesos que solemos hacer como los movimientos básicos no ordenados. Entonces, aquellos movimientos muy específicos que nosotros hacemos, muy bien controlados, muy bien estructurados, entonces estamos hablando de movimientos armónicamente estructurados. Entonces tenemos estos dos grupos, los movimientos básicos no ordenados, ¿de acuerdo? Que salen como Dios quiera, y tenemos los movimientos armónicamente estructurados. Podemos poner dos ejemplos, un movimiento básico, vamos a poner como el caminar, es un movimiento básico, ¿verdad? No importa cómo salga, pero un movimiento armónicamente estructurado, podríamos hablar, por ejemplo, el movimiento de la boca para la articulación de la palabra, el movimiento de las manos para la escritura, son movimientos armónicamente estructurados, ¿de acuerdo? Y entonces esto se puede ir desarrollando, todo esto se puede entrenar y desarrollar, ¿ok? Entonces, las acciones musculares y de las cadenas reflejan lo que son los criterios que nosotros debemos tener para lograr los objetivos. Entonces, hay dos tipos de cadenas. Tenemos, recuerden que ahorita hablamos de los tipos de movimientos grandes, entonces vamos a hablar tipos de cadenas. Tenemos dos tipos de cadenas. Tenemos las cadenas abiertas y cerradas. ¿A qué nosotros nos referimos con cadena abierta? Es una cadena abierta es cuando tenemos, por ejemplo, una cadena, cuando sus extremos no están en contacto con nada o a través de nada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que decir que la cadena está abierta. Si sus extremos están en contacto, entonces estamos hablando de que la cadena está cerrada. Pero también ese contacto puede ser a través de un implemento. Por ejemplo, en este caso, mis manos están en contacto una con la otra a través del celular. Entonces, en ese momento, la cadena está cerrada. Si yo suelto con una de las manos el celular, entonces eso ha hecho que la cadena esté abierta. Esto no puede servir, por ejemplo, en un bate de béisbol, ¿de acuerdo? En el momento que se está agarrando el bate, la cadena está cerrada, pero cuando hago el movimiento, si suelto el bate, entonces eso hace que la cadena se quede abierta. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos decir que las cadenas se pueden subclasificar dependiendo del origen distal o de origen proximal. Como hablamos de origen distal es cuando está más alejado del cuerpo y veremos más adelante a qué nos referimos de origen distal y de origen
proximal. Entonces, se define como cadenas abiertas son cuando la expresión estructurada y armónica del movimiento culmina con libertad de acción, como le decía anteriormente, cuando las partes que conforman la cadena, los extremos, están separados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando se va a hacer el lanzamiento, el impulso y todos esos movimientos que nosotros hacemos cuando en ese momento, cuando culmina la acción que estamos ejecutando, si terminan separados, hablamos que ese es un gesto deportivo de cadena abierta. ¿Ok? Entonces, la cadena cerrada, entonces cuando al terminar la acción, los segmentos de la cadena permanecen cerrados. ¿Ok? Esto básicamente se caracteriza por lo que serían los agarres a través del dispositivo. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos claros estos conceptos. También tenemos que las cadenas pueden ser distales o proximales. Una cadena proximal es, por ejemplo, aquella que nosotros hacemos a través de las manos, con la parte superior del cuerpo. Y las cadenas distales, el contacto de la superficie básicamente se hace a través de los pies. ¿De acuerdo? Entonces, es aquella donde soporta todo el peso del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos montando un skateboard, una tabla de surfing, entonces nuestros pies están apoyados sobre una superficie y ahí la cadena se mantiene cerrada. Ahí, la cadena puede ser alterna, por ejemplo, cuando estamos corriendo, que hay un momento en que los dos pies se están apoyando en la superficie, pero hay un momento en que uno o ninguno está apoyado en el suelo, entonces en este momento entonces la cadena se considera abierta. ¿De acuerdo? Por eso es que decimos, por ejemplo, aquí que se habla de cadena distal, que ambas extremidades inferiores tienen un apoyo definido de los pies. Y en la cadena distal, las acciones musculares parten del sostenimiento del peso corporal, de su propulsión o su aceleración. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto cuando nos referimos a las cadenas distales. Ahora bien, también las cadenas musculares se pueden hacer diferentes separaciones. La podemos dividir, por ejemplo, hay dos grupos básicos en los que podemos dividir estas cadenas musculares que son para una motricidad rotacional o torsional, ¿de acuerdo? Y para una movilidad de traslación. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los músculos para el swing del bateo, el movimiento del swing del bateo es un movimiento corporal o motriz de rotación. Entonces, ahí los músculos que están trabajando, la combinación, la conformación de esa cadena es para un movimiento rotacional. Ahora bien, cuando yo estoy corriendo, después que hago el swing y bateo, corro, entonces esa es una motricidad de traslación o aceleración lineal. ¿De acuerdo? Entonces es importante que nosotros entendamos eso, que la combinación de los músculos que trabajan para una acción o la otra son diferentes. Por ejemplo, en los movimientos rotacionales participan muchos los músculos laterales, los aproximadores, los obturadores, de acuerdo, los músculos de rotación que tienen movimientos de un lado hacia el otro en el cuerpo, sus puntos de inserción, mientras que los músculos de aceleración lineal por lo general están colocados de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces eso van a permitir hacer la flexo-extensión de las extremidades y lograr la traslación. Entonces es importante que se entienda eso, porque cuando, por ejemplo, si yo quiero entrenar un atleta en lanzamiento de disco, en lanzamiento de bala, tengo que entender que no solamente con el entrenar los músculos longitudinales que van desde arriba hacia abajo será suficiente de entrenamiento. Tengo que también entrenar las cadenas musculares que van con la motricidad rotacional o torsional, ¿de acuerdo? Entonces,
Entonces, en el deporte, las manifestaciones de la conducta espacial se puede organizar de manera que se agrupen en formas básicas o modelos de los movimientos en cadenas para diferentes acciones, que era lo que estaba diciendo anteriormente. Por ejemplo, cuando vamos a el entrenamiento en béisbol del lanzador no es el mismo del catcher o del right field, ¿de acuerdo? Porque los movimientos que tienen que hacer cada uno son muy específicos. Entonces, el desplazamiento en el espacio de cada uno de esos músculos o lo que originan son muy específicos. Entonces, tenemos que hacer un entrenamiento especial. O por igual como hablábamos en atletismo, los movimientos que tiene que hacer el que lanza disco, el que lanza bala, el que lanza jabalina, no son los mismos que el que corre 100, 200, 400 metros plano o con valla. ¿De acuerdo? O sea que los movimientos de la conducta espacial, o sea, cómo se comporta en el entorno, en el espacio, cada uno de los músculos, o cómo se manifiesta, tenemos que entrenarlo específicamente para eso, porque en los grupos, entonces eso es lo importante de las cadenas musculares, que son muy específicos. Entonces, viéndolo así, nosotros podemos clasificar las cadenas musculares para esa acción espacial de esos músculos dependiendo cómo sea la ejecutoria de las acciones. Por ejemplo, podemos tener las cadenas musculares en los deportes de estar parados, de caminar, en los deportes de correr y parar, de pegadas, salto largo, salto alto, deslizamientos y caídas, también cuando los deportes, por ejemplo, en actuar sentados, empujes y jalones, suspensiones y levantamiento, transportación, lanzamiento, o sea, para cada una de esas acciones que estamos viendo acá, hay un grupo de músculos muy específicos que trabajan de manera asociada para la realización de estos gestos deportivos. Entonces, esos grupos de músculos que nos permiten hacer ese gesto deportivo o esa acción que estamos viendo ahí son los músculos que están trabajando asociados. Entonces, esos músculos que están trabajando asociados son a los que se le llaman las cadenas musculares para esa acción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber eso, que hay un grupo de músculos que nos permite hacer el simple hecho de estar parado. Hay un grupo de músculos que nos permiten estar de pie o que nos permiten caminar o que nos permiten estar sentados. Entonces, dependiendo de cómo se ejecute la acción del deporte, entonces que nosotros vamos a entender cuáles serían las cadenas musculares que nosotros deberíamos trabajar. Por ejemplo, ¿qué sucede? La gran mayoría de los deportes se trabaja de pie. Hay pocos deportes en los que no se trabaja de pie. Entonces tenemos, por ejemplo, en los que no se está de pie, tenemos la equitación, remo y canotaje, natación, ¿de acuerdo? Ciclismo, que son deportes, el kartismo, que son deportes en los que el atleta está sentado, pero en la gran mayoría de los deportes el atleta está de pie. Entonces, para estos deportes que el atleta está de pie, todos deben trabajar la misma cadena muscular que permite la posición de estar de pie. Debemos fortalecerlo. Entonces, también para caminar, también la gran mayoría de los deportes se camina, ¿de acuerdo? Pero no todos. Entonces, hay deportes en los cuales no se camina, como por ejemplo, tenemos arco y flecha, tiro, en remo, equitación, en natación no se camina, en natación se nada, ¿de acuerdo? El levantamiento de pesas no se camina, aunque se permite dar un par de pasos, pero por lo general no se camina. Lo ideal es que no se dé ni uno. Entonces, como podemos ver, dependiendo de la acción o de los músculos que se necesiten, podemos ir entendiendo los deportes. ¿En cuáles deportes existe la acción de correr y parar? Por ejemplo, ahí tenemos el fútbol, tenemos el baloncesto, tenemos el voleibol, todos esos deportes de conjunto, por lo general se hace el correr y parar, ¿de acuerdo? Entonces, hay una gran cantidad de deportes donde los juegos de correr y parar son importantes. Entonces, ¿qué acciones musculares, qué grupo de músculos tengo yo que trabajar para ese correr de repente
y parar de golpe y volver a correr y parar de golpe y volver a correr y parar de golpe. Entonces, esos músculos tengo yo que trabajarlos. Tenemos también deportes en los cuales hay que saltar. Entonces, ¿cuáles son el conjunto de músculos que participan en esos deportes de salto? También tengo que trabajar todos esos músculos importantes para el salto. Como cuáles son los deportes los importantes del salto. Por ejemplo, tenemos el voleibol, tenemos el baloncesto, tenemos en el mismo fútbol hay que saltar. ¿De acuerdo? En atletismo hay muchas eh, pruebas deportivas que requieren salto. Entonces, tenemos que trabajar eso. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué característica tiene el salto? Tenemos que entender eso, la característica del salto. El salto tiene unas características de que consta de diferentes fases o etapas. Está la parte de la carrera o la propulsión vertical, está el despegue, está el vuelo, está la caída, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de esas fases tiene un grupo de músculos, por ejemplo, los músculos de la carrera hay que trabajar los músculos de la carrera, pero los músculos del salto, del despegue, o la propulsión vertical, entonces también tenemos que trabajar, pero también tenemos que trabajar las caídas en los músculos, en el cuerpo. Entonces los músculos que participan en la caída, ¿cuáles son? Eso tenemos que trabajarlos. Entonces tenemos que tomar en cuenta cada una de esas fases del salto y trabajar esos grupos musculares, ¿de acuerdo? Entonces, también está otro muy parecido, pero que no es igual, que es el deslizamiento y caída. ¿Dónde hacemos? Por ejemplo, tenemos eso en el béisbol, cuando el corredor, para que no le hagan out, se lanza hacia la base, ¿de acuerdo? Entonces hay una característica muy propia de ese lanzamiento y caída. También el mismo voleibol para salvar bolas y en varias disciplinas existe. Entonces, tenemos que saber caer y cómo son las acciones que tenemos que hacer durante la fase del vuelo a la hora de nosotros ejecutar la acción para que no se produzcan unas lesiones. Porque si no se hace correctamente y la caída después del vuelo no se hace correctamente, podemos lesionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver muchas características de diferentes deportes que podemos irlo viendo y conociendo de manera muy particular. No vamos a entrar en detalle en todos los deportes que tenemos acá en la presentación, porque básicamente lo que queríamos era que ustedes entendieran en qué consiste el trabajo de las cadenas musculares, la conceptualización y la importancia de entender de que debemos trabajar los músculos de manera combinada para una buena ejecución de una acción, ¿de acuerdo? Entonces, ahí les queda todo el material para que ustedes puedan verlo, entenderlo, analizarlo. Y entonces, cualquier pregunta, entonces estamos a su entera disposición, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. Que pues aquí podemos ver los diferentes acciones, ¿de acuerdo? Y ahí están sus explicaciones para que ustedes puedan verlas. ¿Okay?